Mi nombre es Elías Barakat, tengo 52 años y soy misionero libanés. Llevo 18 años trabajando en zonas de conflicto extremo en Medio Oriente, lugares donde confesar el nombre de Cristo puede costarte la vida en cuestión de minutos. He visto persecución, he visto martirio, he visto a creyentes perder todo por su fe. Pero lo que presencié en Kandahar, Afganistán, en octubre del año 2019, hermanos, cambió completamente mi comprensión del poder sobrenatural de Dios. Juro ante Dios que cada palabra que voy a compartir contigo es absolutamente real. Cada nombre, cada detalle, cada segundo de lo que ocurrió esa noche está grabado en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. No estoy aquí para contarte una leyenda. Estoy aquí para testificar sobre un milagro tan imposible, tan tangible, que hasta los enemigos de Cristo cayeron de rodillas. Era el 17 de octubre de 2019. La ciudad de Kandahar, en el sur de Afganistán, era entonces un polvorín de violencia religiosa. En esa fecha exacta, un joven de 24 años, llamado Rashid Ahmed, fue capturado por milicianos talibanes después de que descubrieran que se había convertido al cristianismo. La sentencia fue inmediata. Sería arrastrado atado a una camioneta por las calles de tierra hasta que su cuerpo quedara irreconocible. Una ejecución pública para aterrorizar a cualquier otro que pensara abandonar el Islam. Pero lo que sucedió esa noche desafía toda lógica humana y cambió mi vida para siempre. Si estás pasando por persecución, si sientes que el enemigo te ha rodeado, si piensas que Dios te ha abandonado en medio de tu prueba más oscura, quiero que escuches cada segundo de este testimonio, porque lo que estás a punto de conocer te demostrará que el mismo Dios que partió el Mar Rojo, el mismo que cerró la boca de los leones en Babilonia, sigue interviniendo hoy de maneras sobrenaturales cuando sus hijos claman a Él. Prepárate, porque lo que realmente ocurrió en esa carretera polvorienta de Kandahar es inexplicable para la ciencia, para la medicina y para cualquier razonamiento humano. Kandahar en octubre es un horno durante el día y un refrigerador por la noche. La ciudad huele a una mezcla de especias quemadas, diésel de mala calidad y tierra seca que se mete en los pulmones con cada respiración. Las calles no pavimentadas levantan nubes de polvo color canela cada vez que pasa un vehículo, y ese polvo se pega a la piel, a la ropa, a todo. Yo había llegado a esa ciudad 3 semanas antes, en septiembre de 2019, como parte de una red clandestina de misioneros que operábamos bajo cobertura humanitaria. Oficialmente trabajábamos distribuyendo ayuda médica y alimentos. Extraoficialmente llevábamos Biblias de contrabando, hacíamos discipulado en secreto y ayudábamos a creyentes perseguidos a escapar cuando sus vidas corrían peligro inminente. Kandahar no era territorio neutral. Era una ciudad donde los talibanes tenían control de facto en varios barrios, donde la Sharia se aplicaba con brutalidad sistemática y donde ser descubierto como cristiano significaba una sola cosa: muerte, no arresto, no juicio, muerte. La casa donde nos reuníamos estaba en el distrito de Daman, al oeste de la ciudad. Era una construcción de adobe de 2 pisos, con ventanas pequeñas cubiertas por cortinas gruesas de color marrón oscuro. El piso de tierra compactada crujía bajo los pies. En el sótano, accesible por una trampilla escondida bajo una alfombra raída, teníamos nuestro lugar de reunión. Ahí cabíamos máximo 15 personas sentadas en el suelo. El aire era pesado, con olor a humedad y a las lámparas de queroseno que usábamos porque no podíamos encender luz eléctrica sin llamar la atención. Cada viernes a las 9 de la noche, cuando las mezquitas ya habían terminado sus últimas oraciones y las calles quedaban relativamente vacías, nos reuníamos. Nos movíamos en grupos de 2 o 3, nunca todos juntos, llegando en intervalos de 10 minutos. El silencio era nuestra arma de supervivencia.
El 10 de octubre de 2019, exactamente una semana antes del evento que cambiaría todo, recibí un mensaje urgente. Era un viernes por la tarde. Yo estaba en mi pequeña habitación alquilada en el centro de Kandahar, revisando listas de provisiones médicas que debíamos distribuir al día siguiente como parte de nuestra cobertura. Mi teléfono vibró, un número que no tenía registrado. El mensaje decía simplemente: «Hermano Elías, necesito verlo. Vida o muerte. Sara». Sara Ahmadi era una mujer de 38 años, convertida al cristianismo 5 años atrás, después de un sueño donde vio a Jesús diciéndole: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Ella era nuestra conexión principal con nuevos creyentes en Kandahar. Trabajaba como enfermera en una clínica local y usaba su posición para identificar a personas que mostraban interés en el Evangelio. El hecho de que me escribiera directamente, rompiendo todos nuestros protocolos de seguridad que exigían usar códigos y nunca mencionar nombres reales, me indicó que algo grave había ocurrido. Muy grave. Le respondí: «¿Dónde?» «Mercado de frutas, 30 minutos. Mesa junto al vendedor de granadas». Salí de inmediato. El mercado de frutas de Kandahar es un laberinto de puestos de madera donde venden desde melones hasta pistachos. El ruido es constante, vendedores gritando precios, radios con música local, motocicletas pasando a centímetros de los compradores. Ese caos era perfecto para una reunión discreta. La encontré exactamente donde dijo. Zahra llevaba un hijab azul oscuro y tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. No perdió tiempo. «Hermano Elías, Rashid ha sido descubierto». Sentí que el estómago se me hundía. Rashid Ahmed, un joven de 24 años que se había convertido apenas 2 meses atrás, en agosto. Yo mismo le había entregado su primera Biblia, una edición en Dari que conseguimos de contrabando desde Pakistán. Era un chico delgado, de unos 70 metros de altura, con una barba corta y ojos marrones intensos que brillaban cada vez que hablábamos de Jesús. Rashid trabajaba como ayudante en un taller mecánico en el barrio de Sarposa, uno de los sectores más peligrosos de Kandahar, controlado casi completamente por simpatizantes talibanes. Vivía con su madre viuda, Amina, de 49 años, y sus 2 hermanas menores, Fátima, de 19, y Laila, de 16. «¿Cómo sucedió?», pregunté, manteniendo la voz baja mientras fingíamos examinar las granadas en el puesto. Su primo, Jalil, encontró la Biblia escondida debajo de su colchón hace 3 días. Rashid no lo supo hasta esta mañana. Jalil se lo dijo al imán de la mezquita local, un hombre llamado Mullah Qasim, y Mullah Qasim lo reportó directamente a Farid Yusufzai. El nombre de Farid Yusufzai me provocó un escalofrío. Farid era un comandante talibán de 41 años, responsable de al menos 30 ejecuciones públicas en los últimos 2 años. Un hombre alto, de casi 1,90 metros, con una barba negra que le llegaba al pecho y una reputación de crueldad metódica. Controlaba el barrio de Sarposa con mano de hierro. «¿Dónde está Rashid ahora?», pregunté. «Escondido en casa de su tía, en el distrito de Argandab, a 20 kilómetros al norte». «Pero Elías, ellos ya saben dónde está. Jalil les dio la ubicación. Van a ir por él esta noche». Miré mi reloj. Eran las 6:15 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Necesitamos sacarlo de la ciudad. Ahora», dije. Sara negó con la cabeza, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Ya es tarde, hermano. Jalil me dijo que Farid salió hace 1 hora con 12 hombres armados. Van en 4 camionetas. Y no van solo por Rashid. Van a hacer un ejemplo público. Van a matarlo de una manera que nadie olvide». Tomé una decisión en ese instante. Contraté a un conductor local, un hombre de 55 años llamado Hamid, que había trabajado con nosotros antes y era cristiano en secreto. Le pagué $200 americanos, el doble de lo normal,
para que me llevara al distrito de Arghandab inmediatamente. El viaje en la camioneta Toyota destartalada de Hamid fue una tortura de 40 minutos por carreteras llenas de baches. A medida que nos alejábamos del centro de Kandahar, el paisaje se volvía más árido. Campos de amapolas abandonados, muros de adobe derruidos, esqueletos oxidados de tanques soviéticos de la guerra de los años 80. El olor a diésel quemado llenaba la cabina del vehículo. Intenté llamar a Rashid. No contestó. Volví a llamar. Nada. A las 7:03 de la tarde recibí un mensaje de texto de Sara. Lo capturaron hace 10 minutos. Lo tienen en Sarposa. Dios ayúdanos. Le grité a Hamid que diera la vuelta. Regresamos a Kandahar a toda velocidad. Mi mente era un torbellino. Necesitaba llamar a nuestro equipo de emergencia. Necesitaba alertar a los contactos internacionales. Pero en el fondo, sabía la verdad. Rashid había caído en manos de Farid Yousafzai, y Farid no negociaba. Farid no esperaba. Farid ejecutaba. Cuando llegamos al borde del barrio de Sarposa, a las 7:35 de la tarde, la escena que encontramos era una pesadilla. Una multitud de aproximadamente 200 personas se había congregado en una calle de tierra, iluminada por las luces de varias camionetas y por antorchas improvisadas. Hamid estacionó la camioneta a 2 cuadras de distancia. Bajamos y caminamos entre las sombras, mezclándonos con la gente. En el centro del círculo de espectadores vi a Rashid. Estaba de rodillas en medio de la calle, con las manos atadas a la espalda con cuerda gruesa. Tenía la cara hinchada, el labio roto sangrando, y su camisa blanca estaba desgarrada y manchada de tierra y sangre. 2 hombres armados con rifles AK-47 lo custodiaban, uno a cada lado. Frente a él estaba Farid Yousafzai. Farid llevaba un turbante negro, una túnica marrón hasta las rodillas y un chaleco táctico verde oliva lleno de cargadores de municiones. En su mano derecha sostenía una pistola Makarov. Su voz era grave, amplificada por un megáfono que uno de sus hombres sostenía. «Este traidor», gritó Farid en Dari, señalando a Rashid con la pistola, «ha abandonado el Islam. Ha traído vergüenza sobre su familia, ha escupido sobre la tumba de sus antepasados, se ha convertido en seguidor del falso profeta Isa, a quien los infieles llaman Cristo». La multitud rugió con gritos de «Allahu Akbar». Algunos lanzaban escupitajos hacia Rashid, otros levantaban piedras. Yo estaba paralizado. Hamid me agarró del brazo. «Hermano Elías, no podemos hacer nada aquí. Nos matarán a nosotros también». Pero no podía moverme. Mis ojos estaban clavados en Rashid, y entonces, hermanos, vi algo que jamás olvidaré. Rashid levantó la cabeza. A pesar de los golpes, a pesar del terror que debía estar sintiendo, sus labios se movieron. No podía escuchar lo que decía desde donde estaba, pero reconocí el movimiento. Estaba orando. Sus ojos estaban cerrados y estaba susurrando algo. Farid lo notó también. Se acercó a Rashid y le dio una patada en las costillas. Rashid se desplomó de lado, tosiendo. «¿Estás orando a tu Dios falso?», gritó Farid. «¿Crees que te va a salvar? Entonces veamos si viene a rescatarte». Farid hizo una señal con la mano. 2 de sus hombres trajeron cadenas de metal pesado, del tipo que se usa para remolcar vehículos. Las cadenas eran gruesas, de aproximadamente 2 centímetros de diámetro, oxidadas y sucias. «Esta noche», anunció Farid, «este apóstata será arrastrado por las calles como el perro que es. Su cuerpo quedará como advertencia para cualquier otro que piense traicionar al Islam. Que Alá tenga misericordia de su alma, porque yo no la tendré». La multitud estalló en aplausos y gritos. Los hombres de Farid comenzaron a atar las cadenas alrededor del torso de Rashid, pasándolas por debajo de sus brazos y asegurándolas con candados de metal. Rashid no resistió. Simplemente seguía con los ojos cerrados, moviendo los labios en oración silenciosa.
Saqué mi teléfono con manos temblorosas y envié un mensaje de emergencia al grupo de oración de nuestra red clandestina. Eran las 7:52 de la tarde. Hermanos, Rashid Ahmed está siendo ejecutado en este momento en Zarposa. Lo van a arrastrar con cadenas atado a una camioneta. Necesito oración urgente. Ahora. En cuestión de minutos recibí 8 respuestas. Los creyentes de Kandahar, Kabul, Herat, incluso algunos de Pakistán e Irán, comenzaron a orar. Mientras tanto, frente a mí, la ejecución continuaba su preparación. Trajeron una camioneta Toyota Hilux gris, modelo 2005, con la cama trasera llena de abolladuras. El escape emitía humo negro y espeso que olía a aceite quemado. El conductor era un joven de unos 20 años, con una expresión de indiferencia total en el rostro. Las cadenas que ataban a Rashid fueron enganchadas al gancho de remolque en la parte trasera de la camioneta. La longitud de las cadenas era de aproximadamente 4 metros, lo suficientemente cerca como para que el conductor pudiera controlar la velocidad, lo suficientemente lejos como para maximizar el sufrimiento. Farid caminó alrededor de Rashid una vez más, como un león observando a su presa herida. ¿Tienes algo que decir antes de morir?, le preguntó con sarcasmo. Rashid abrió los ojos lentamente. Sus labios estaban partidos y sangraban, pero su voz, hermanos, su voz salió clara. Jesús es el Señor, dijo en Dari. Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día, y aunque me maten, viviré para siempre con Él. El silencio que siguió fue absoluto. Durante 3 segundos, nadie en esa multitud de 200 personas hizo un solo sonido. Luego Farid explotó en furia. Le dio un puñetazo en la cara a Rashid con tanta fuerza que lo derribó completamente. Sangre fresca brotó de la nariz de Rashid. ¡Arrástrenlo!, gritó Farid. ¡Arrástrenlo hasta que no quede nada de él! El conductor encendió el motor. El rugido del motor llenó la calle. La multitud se apartó, formando un pasillo de unos 8 metros de ancho. Farid levantó la mano, listo para dar la señal. Yo cerré los ojos y comencé a orar en voz baja, mezclado entre la multitud. Dios, tú eres el Dios de Daniel. Tú eres el Dios que salvó a Sadrach, Mesach y Abednego. Tú eres el Dios de los imposibles. Por favor, interviene. Muestra tu poder. Salva a tu hijo Rashid. La mano de Farid bajó. El conductor pisó el acelerador. La camioneta comenzó a moverse, y Rashid Ahmed, atado con cadenas de metal, comenzó a ser arrastrado por la calle de tierra de Zarposa. Los primeros 10 metros fueron exactamente tan horribles como esperabas. El cuerpo de Rashid rebotaba contra las piedras y los baches de la calle de tierra. Nubes de polvo se levantaban a su alrededor. La multitud gritaba, algunos con alegría, otros con horror silencioso. Las cadenas sonaban metálicas contra el suelo, un ruido que se mezclaba con el motor acelerado de la camioneta. Yo quería apartar la mirada, pero no podía. Hamid a mi lado estaba llorando en silencio, sus lágrimas dejando rastros en su cara cubierta de polvo. 20 metros, 30 metros. La camioneta mantenía una velocidad de aproximadamente 15 kilómetros por hora, lo suficientemente lento como para prolongar la agonía, lo suficientemente rápido como para causar daño masivo. Farid caminaba junto a la camioneta con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Varios de sus hombres lo seguían, algunos grabando con sus teléfonos celulares, otros simplemente observando. 50 metros. La camioneta continuaba avanzando. Y entonces, hermanos, en el metro 60, algo comenzó a suceder que hizo que mi cerebro se detuviera. Las cadenas comenzaron a vibrar. No era la vibración normal del arrastre, era algo diferente. Un movimiento oscilante, como si una corriente eléctrica invisible las estuviera recorriendo. Pude verlo claramente porque las antorchas y las luces de las camionetas iluminaban toda la escena. Algunos en la multitud lo notaron también. Los gritos comenzaron a disminuir.
80 metros. Las cadenas vibraban cada vez más intensamente. Emitían un sonido metálico agudo, como el de campanas desafinadas. Y entonces, a los 95 metros exactos de arrastre, sucedió lo primero que desafía toda explicación. Las cadenas se rompieron. No se desengancharon del gancho de remolque. No se soltaron de los candados. Se rompieron. Los eslabones de metal grueso, que fácilmente podrían soportar 2 toneladas de peso, se partieron como si fueran de papel. Primero 1, luego 2, luego 5 eslabones se desintegraron en fragmentos que salieron volando en todas direcciones. El sonido fue como el de un látigo gigante rompiéndose. Crack, crack, crack. La camioneta siguió avanzando, pero las cadenas ahora arrastraban sueltas detrás de ella, sin nada conectado. El cuerpo de Rashid quedó inmóvil en medio de la calle, a unos 100 metros del punto de inicio. El conductor de la camioneta frenó bruscamente cuando se dio cuenta de que ya no arrastraba nada. Farid y sus hombres corrieron hacia donde estaba el cuerpo de Rashid. Yo corrí también, abriéndome paso entre la multitud confundida. Cuando llegué a unos 5 metros de distancia, quedé congelado por lo que vi. Rashid Ahmed estaba vivo. No solo vivo, estaba consciente. Y hermanos, escúchenme con atención, porque sé que esto suena imposible. Su cuerpo no tenía una sola herida visible. La camisa estaba destrozada, es cierto, los pantalones estaban rasgados en varios lugares, pero su piel estaba completamente intacta. No había sangre nueva, no había raspaduras, no había marcas de arrastre. Los fragmentos de las cadenas rotas yacían esparcidos alrededor de él como escamas metálicas. Farid llegó primero. Se arrodilló junto a Rashid con expresión de total incredulidad. Extendió la mano y tocó la espalda de Rashid, como verificando que era real. «Esto es imposible», murmuró Farid. «Imposible». Uno de sus hombres, un tipo corpulento de unos 30 años llamado Tariq, se acercó y examinó los restos de las cadenas. «Comandante», dijo Tariq, su voz temblando, «estas cadenas están hechas pedazos. Pero no hay marcas de corte. Es como si se hubieran desintegrado». Farid agarró a Rashid por el hombro y lo volteó bruscamente. Rashid gimió de dolor, pero abrió los ojos. Estaban claros, enfocados, sin signos de conmoción cerebral o trauma. «¿Qué clase de brujería es esta?», gritó Farid. «¿Qué hechizo usaste?». Rashid, con la voz débil pero firme, respondió: «No es brujería. Es el poder del Dios vivo, del único Dios verdadero». La multitud comenzó a murmurar. Algunas personas se alejaban, asustadas. Otras se acercaban más, tratando de entender qué estaba pasando. Farid se puso de pie de un salto. Su cara estaba roja de furia mezclada con algo que nunca había visto en él antes: miedo. «Tráiganme cuerdas nuevas», ordenó. «Lo vamos a arrastrar otra vez. Esto no puede ser real». Pero antes de que sus hombres pudieran moverse, hermanos, sucedió el segundo evento imposible de esa noche. El cielo, que había estado oscuro con apenas algunas estrellas visibles, comenzó a brillar. No era la luz de la luna estaba en fase creciente, apenas una franja delgada en el horizonte. Esta era una luz diferente, blanca, pura, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Al principio era tenue, como un resplandor lejano, pero en cuestión de segundos se intensificó hasta que toda la calle quedó iluminada como si fuera mediodía. La gente comenzó a gritar. Algunos cayeron de rodillas, otros corrieron. Yo miré hacia arriba tratando de encontrar la fuente de la luz. No había ninguna fuente visible, simplemente estaba ahí, rodeándonos, llenando cada espacio. Y entonces la temperatura cambió. En Kandahar, en octubre, las noches son frías, alrededor de 12 grados Celsius. Pero en ese momento, hermanos, un calor suave, reconfortante, como el de un abrazo, llenó el aire. No era sofocante, era
Amoroso es la única palabra que puedo usar. Farid retrocedió, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. Sus hombres estaban igual de aterrorizados. 3 de ellos dejaron caer sus rifles y comenzaron a retroceder. Rashid, todavía en el suelo, comenzó a llorar, pero no era llanto de dolor, era llanto de adoración. Levantó sus manos atadas hacia el cielo y comenzó a orar en voz alta. Gracias, Jesús. Gracias por salvarme, gracias por mostrar tu poder. Tú eres el Señor, tú eres el Rey de Reyes. Y hermanos, en ese momento algo aún más extraordinario sucedió. La luz se concentró, en lugar de estar difusa por todo el lugar, comenzó a reunirse en un punto específico. Justo encima de Rashid, a unos 3 metros de altura, la intensidad era cegadora. Yo tuve que cubrirme los ojos con la mano. Pude ver a través de mis dedos cómo la luz formaba una columna vertical, brillante y pulsante, y desde esa columna de luz, hermanos, escuchamos una voz. No era una voz audible en el sentido normal. Era más como si resonara dentro del pecho, dentro de la mente, dentro del alma. Profunda, autoritativa, llena de un poder que hacía que todo el cuerpo temblara. La voz dijo, en Dari, una sola frase: «Este es mi hijo amado, a quien he escogido». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento parecía haber dejado de soplar. Farid Yousafzai, el hombre que había ejecutado a decenas de personas sin pestañear, cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Su cara, normalmente dura como piedra, estaba cubierta de lágrimas. «¿Qué es esto?», susurró. «¿Qué es esto?». Tariq, su mano derecha, también estaba de rodillas con las manos sobre la cabeza, murmurando oraciones incoherentes de terror. De los 12 hombres armados que habían venido con Farid, 9 estaban ahora en el suelo. Los otros 3 habían huido completamente. La multitud de 200 personas se había reducido a aproximadamente 80. Los demás habían corrido a sus casas, aterrorizados por lo que estaban presenciando. La columna de luz permaneció sobre Rashid durante exactamente 7 minutos. Yo sé que fueron 7 minutos porque miré mi reloj. Necesitaba algún punto de referencia en medio de esa locura sobrenatural. De las 8:14 a las 8:21 de la noche del 17 de octubre de 2019, esa luz estuvo ahí, visible para todos. Y entonces, tan repentinamente como apareció, se fue. La oscuridad regresó. El frío de la noche regresó. La calle volvió a estar iluminada solo por las antorchas y las luces de las camionetas, pero todo había cambiado. Hermanos, sé que lo que acabo de contarte suena a historia de ficción. Sé que tu mente racional está tratando de encontrar explicaciones. Luces de helicópteros, fenómenos atmosféricos, alucinación colectiva. Pero déjame decirte algo. Yo he sido misionero por 18 años. He estado en 23 países. He visto muchas cosas extrañas, muchas coincidencias que parecían providenciales. Pero jamás había presenciado una manifestación tan tangible, tan innegable del poder de Dios. Y te voy a dar pruebas concretas de que esto realmente sucedió. Pero antes de eso, necesito que hagas algo por mí. Si este testimonio está tocando tu corazón, si estás sintiendo algo moverse en tu espíritu mientras escuchas esta historia, quiero que escribas en los comentarios: Dios sigue haciendo milagros. Quiero que lo escribas aunque tengas dudas. Quiero que lo escribas aunque no entiendas cómo es posible. Porque, hermanos, tu declaración de fe, aunque sea pequeña como una semilla de mostaza, tiene poder. Tiene el poder de recordarte en los días oscuros que el Dios del universo está vivo y activo. Escribe ahora mismo: Dios sigue haciendo milagros. Y si conoces a alguien que está pasando por persecución, por enfermedad terminal, por una situación que parece sin salida, comparte este video con esa persona. Porque necesita escuchar que nuestro Dios es especialista en imposibles. Ahora,
Déjame contarte lo que sucedió después de que la luz desapareció. Rashid seguía en el suelo, pero ahora estaba sentado, con las manos todavía atadas, pero con una expresión de paz absoluta en su rostro. Las lágrimas corrían por sus mejillas, dejando rastros limpios en su cara cubierta de polvo. Yo finalmente salí de mi trance de asombro y corrí hacia él. Me arrodillé a su lado y comencé a desatar las cuerdas de sus manos. Estaban tan apretadas que me tomó casi 3 minutos soltarlas, mis dedos torpes por la adrenalina. «Rashid», le dije en voz baja, «¿estás bien? ¿Te duele algo?» Él me miró y sonrió. Una sonrisa genuina, llena de alegría. «Hermano Elías», dijo, «él estuvo conmigo. Jesús estuvo conmigo todo el tiempo. Mientras me arrastraban, sentí sus brazos debajo de mí. No sentí las piedras, no sentí el dolor, solo sentí paz». Revisé su cuerpo rápidamente. Era enfermero en mi entrenamiento previo como misionero, así que sabía qué buscar. Palpé sus costillas, su espalda, sus piernas. Todo estaba intacto. No había fracturas, no había dislocaciones. Era médicamente imposible. Mientras hacía esto, Farid Yousafzai seguía de rodillas a unos 5 metros de distancia, mirándonos con una mezcla de confusión y temor. Me puse de pie y caminé hacia él. No sé de dónde saqué el valor, porque este era un hombre que podría haberme matado con sus propias manos en ese momento, pero sentí una urgencia sobrenatural de hablarle. «Farid», le dije, usando su nombre sin el título de comandante, «¿viste lo que acaba de pasar?» Él levantó la vista hacia mí. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban llenos de lágrimas. «Lo vi», susurró. «Lo vimos todos. Entonces sabes que esto no fue coincidencia. Sabes que esto fue Dios». Farid cerró los ojos. Su cuerpo temblaba visiblemente. «¿Qué clase de Dios hace esto?», preguntó, su voz rota. «He matado a 30 personas en nombre de Alá. He ejecutado a mujeres, a niños, y ahora este Jesús salva a este hombre delante de mis ojos». Me arrodillé frente a él, quedando a su altura. El tipo de Dios que te ama incluso después de todo lo que has hecho. El tipo de Dios que murió en una cruz para perdonar tus pecados. El tipo de Dios que te está dando una segunda oportunidad en este mismo momento. Farid abrió los ojos y me miró fijamente. «Si me convierto», dijo lentamente, «me matarán. Sabes eso, ¿verdad? Los talibanes me matarán. Mi propia gente me matará». «Tal vez», respondí, «pero Rashid también enfrentó la muerte. Y mírale ahora, Dios es más poderoso que cualquier amenaza». Durante 30 segundos, Farid no dijo nada. Luego lentamente, muy lentamente, inclinó su cabeza hasta que su frente tocó el suelo polvoriento de la calle y comenzó a orar. «Jesús», dijo, su voz ahogada por los sollozos, «si eres real, si realmente tienes el poder que acabo de ver, entonces perdóname. Perdona todas las cosas horribles que he hecho. Lava mi sangre con tu sangre. Sálvame como salvaste a este hombre». Hermanos, en ese momento, 11 de los 12 hombres que habían venido con Farid como escuadra de ejecución se arrodillaron también. Tariq fue el primero, luego un joven de 22 años llamado Amir, luego otro llamado Salim. Uno por uno, estos guerreros endurecidos, hombres que habían sido entrenados para matar sin piedad, cayeron de rodillas y comenzaron a clamar el nombre de Jesús. Solo uno de los 12, un hombre mayor llamado Bashir, se negó. Se puso de pie, escupió hacia donde estábamos y se fue caminando en la oscuridad. Nunca más lo volvimos a ver. Pero los otros 11, incluyendo a Farid Yousafzai, el comandante talibán más temido de Kandahar, entregaron sus vidas a Cristo esa noche en medio de esa calle polvorienta. De la multitud que quedaba, aproximadamente 80 personas, 14 más se acercaron y pidieron conocer a este Jesús que había salvado a Rashid de una muerte imposible.
En total, 25 personas se convirtieron esa noche del 17 de octubre de 2019. Pero la historia no termina ahí. De hecho, hermanos, lo que sucedió en los días siguientes fue casi tan extraordinario como el milagro mismo. A la mañana siguiente, 18 de octubre, el periódico local de Kandahar, Tolo News Southern Edition, publicó un artículo en su página 3. Yo tengo una fotografía de ese periódico que conservo como uno de mis tesoros más preciados. El titular decía: extraño fenómeno de luz reportado en distrito de Sarposa durante ejecución fallida. El artículo mencionaba que testigos reportan haber visto una luz inexplicable durante un incidente violento en el barrio de Sarposa la noche del 17 de octubre. Las autoridades locales no han proporcionado explicación oficial del evento. No mencionaban a Rashid por nombre, ni los detalles de la ejecución, probablemente por miedo a represalias talibanes. Pero confirmaba que algo extraordinario había sido visto por decenas de testigos. 3 días después, el 20 de octubre, recibí una llamada de Sara Ahmadi. Hermano Elías, necesitas venir a la casa de reunión esta noche. Tenemos un problema. Bueno, no es exactamente un problema, es una situación. Cuando llegué esa noche a las 9 p.m., la casa segura estaba abarrotada. Normalmente cabíamos 15 personas en el sótano. Esa noche había 47. Rashid estaba ahí completamente sano, sin una sola marca en su cuerpo. A su lado estaba Farid Yusufzai, vestido ahora con ropa civil, sin su turbante talibán, sin su chaleco de municiones. Parecía 10 años más joven, con una expresión de paz que transformaba completamente su rostro. Los otros 10 hombres de su escuadra también estaban ahí. Y además había llegado gente nueva, personas que habían escuchado rumores de lo que había pasado y querían conocer más sobre este Jesús que detenía ejecuciones. Pasamos 5 horas esa noche haciendo discipulado básico. Les enseñamos sobre la salvación, sobre el bautismo, sobre vivir como cristianos en secreto en un país hostil. Farid, en particular, hizo preguntas profundas. Este era un hombre que había memorizado grandes porciones del Corán. Su mente era afilada, entrenada en teología islámica. Pero ahora esa misma intensidad intelectual estaba dirigida a entender el Evangelio. Hermano Elías, me preguntó a la 1 de la madrugada, cuando la mayoría de la gente ya se había ido, ¿cómo puedo estar seguro de que soy perdonado? He matado a 30 personas, 30. Algunos eran culpables de crímenes, pero otros eran inocentes, niños, mujeres. ¿Cómo puede la sangre de Jesús cubrir tanto pecado? Le abrí mi Biblia en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, leí en voz alta. Farid, la palabra clave aquí es toda. No dice algunos pecados, no dice pecados pequeños, dice toda maldad. La sangre de Jesús es más poderosa que cualquier pecado que hayas cometido. Farid cerró los ojos y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Entonces quiero ser bautizado, dijo. Mañana quiero morir a mi vieja vida y resucitar como un hombre nuevo. El 21 de octubre de 2019, a las 4 de la madrugada, antes de que saliera el sol, llevamos a Farid, Rashid y otros 8 nuevos creyentes a un río en las afueras de Kandahar. Los bautizamos en las aguas frías, mientras el cielo comenzaba a clarear con tonos rosados y naranjas. Cuando Farid salió del agua, levantó las manos al cielo y gritó con una voz que resonó por todo el valle: «Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, estoy muerto al pecado y vivo para Cristo». En ese momento, hermanos, supe que había presenciado no solo un milagro físico, sino un milagro espiritual aún mayor. El enemigo más feroz de la iglesia en Kandahar se había convertido en su defensor más apasionado. Hermanos,
Antes de contarte el impacto a largo plazo de este milagro, necesito pedirte algo más. Este video ha sido una labor de amor, un esfuerzo por documentar fielmente lo que Dios hizo en Kandahar. Pero no lo hago solo para que escuches una historia increíble. Lo hago porque creo que Dios quiere usar este testimonio para encender fe en tu corazón. Tal vez estás enfrentando una situación imposible en este momento. Una enfermedad que los doctores dicen que es terminal. Una situación financiera que no tiene salida. Una relación que parece destruida sin remedio. Un hijo que se ha alejado de Dios y no ves forma de que regrese. Quiero que sepas que el mismo Dios que rompió las cadenas alrededor de Rashid puede romper las cadenas que te atan a ti. El mismo Dios que detuvo una ejecución talibana puede detener cualquier ataque del enemigo contra tu vida. Así que quiero pedirte 3 cosas. Primero, deja un comentario contándome qué situación imposible estás enfrentando. No necesitas dar todos los detalles si es muy personal, pero quiero que lo escribas. Porque cuando declaras tu necesidad, estás abriendo la puerta para que Dios se mueva. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque voy a seguir trayendo testimonios reales de milagros modernos que fortalecerán tu fe. Tercero, comparte este video con al menos 3 personas que conozcas que necesitan un milagro. Usa WhatsApp, usa Facebook, usa cualquier plataforma, porque alguien en tu círculo necesita escuchar que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora déjame contarte lo que pasó en los meses y años siguientes a ese milagro en Kandahar. Farid Yousafzai se convirtió en el evangelista más efectivo que jamás había visto en una zona de conflicto. Su testimonio era tan poderoso, tan innegable, que docenas de personas venían a Cristo solo por escucharlo hablar. Para enero de 2020, 3 meses después del milagro, nuestra red clandestina en Kandahar había crecido de 23 creyentes a 147. Tuvimos que dividir las reuniones en 6 casas diferentes porque ya no cabíamos en un solo lugar. Farid personalmente discipuló a 34 nuevos creyentes en esos primeros 3 meses. Usaba su conocimiento del Corán y de la teología islámica para mostrar a otros musulmanes las profecías sobre Jesús que están contenidas en sus propias escrituras. Pero hermanos, el crecimiento vino con un precio terrible. El 15 de febrero de 2020, los talibanes descubrieron la conversión de Farid. No sé exactamente cómo se filtraron las noticias, probablemente a través de Bashir, el único miembro de la escuadra original que no se había convertido. Pusieron una recompensa de $50,000 americanos por la cabeza de Farid. En Afganistán, esa cantidad de dinero es una fortuna que cambiaría la vida de una familia por generaciones. Tuvimos que evacuar a Farid de Kandahar de emergencia. Lo sacamos del país a través de Pakistán y de ahí voló a Turquía. Llegó a Estambul el 3 de marzo de 2020, justo antes de que la pandemia de COVID-19 cerrara las fronteras internacionales. Rashid también tuvo que huir. Su familia lo rechazó completamente. Su madre Amina le dijo que estaba muerto para ella. Sus hermanas Fátima y Laila lloraron, pero no pudieron defenderlo porque ellas mismas habrían sido castigadas. Rashid escapó a Kabul, donde lo conectamos con una iglesia clandestina más grande. Allá conoció a una joven creyente llamada Mariam, de 23 años, que se había convertido años antes. Se casaron en agosto de 2020 en una ceremonia secreta con solo 12 testigos. De los otros 10 hombres de la escuadra original que se convirtieron, 6 permanecieron en Kandahar, operando en secreto absoluto. 4 de ellos siguen allá hasta hoy, liderando células de creyentes en diferentes barrios. Los otros 4 fueron evacuados a diferentes países.
2 están en Pakistán, 1 en Irán trabajando con refugiados afganos y 1 logró llegar a Alemania, donde ahora trabaja como traductor y evangelista entre la comunidad afgana en Berlín. Pero, hermanos, aquí viene el giro más increíble de todos. En septiembre de 2021, cuando los talibanes tomaron control total de Afganistán después de la retirada estadounidense, la situación para los cristianos se volvió 10 veces más peligrosa. Las ejecuciones públicas regresaron. La persecución se intensificó a niveles no vistos en décadas. Farid, desde su exilio en Turquía, estaba desesperado. Me llamaba casi todos los días, llorando por sus hermanos y hermanas que habían quedado atrapados en Afganistán. Hermano Elías, me decía, tengo que hacer algo. No puedo quedarme aquí seguro mientras mi gente sufre. En octubre de 2021, Farid tomó una decisión que nos dejó a todos impactados. Decidió regresar secretamente a Afganistán. Le rogamos que no lo hiciera. Le mostramos todos los reportes de inteligencia que indicaban que lo matarían en cuestión de horas si lo descubrían. Pero Farid estaba convencido de que Dios lo estaba llamando de vuelta. El mismo Dios que rompió las cadenas de Rashid me protegerá a mí, nos dijo, y si no, entonces moriré haciendo lo que Él me llamó a hacer. Regresó a Afganistán el 3 de noviembre de 2021, entrando por la frontera con Pakistán, usando documentos falsos y disfrazado como comerciante de alfombras. Durante los primeros 2 meses, operó en completo sigilo, moviéndose entre casas seguras, discipulando a creyentes, animando a la iglesia clandestina. Y entonces, el 15 de enero de 2022, sucedió algo que solo puede explicarse como providencia divina. Farid estaba en una casa segura en el distrito de Kartenau, en Kabul, reunido con 8 creyentes. De repente, escucharon golpes violentos en la puerta. Eran talibanes, haciendo una redada aleatoria de casa en casa buscando armas ilegales. Los creyentes entraron en pánico. Sabían que si los talibanes entraban y encontraban Biblias o material cristiano, todos morirían. Farid, sin embargo, sintió una paz sobrenatural. Caminó hacia la puerta y la abrió. Afuera había 5 soldados talibanes armados con rifles. El líder del grupo era un hombre de unos 35 años con una barba rojiza. Cuando ese hombre vio a Farid, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron enormemente. Dejó caer su rifle al suelo. «¿Comandante Farid?», susurró. «¿Eres tú?». Farid lo miró con atención y entonces lo reconoció. Era Kamal, uno de sus antiguos soldados de 2018, antes de su conversión. Un hombre que había servido bajo su mando durante 2 años. «Kamal», dijo Farid tranquilamente, «qué sorpresa verte». Kamal se acercó, sus manos temblando. Los otros 4 soldados observaban confundidos. «Comandante, escuché rumores de que te habías convertido en... No podía terminar la frase. «¿En cristiano?», completó Farid. «Sí, Kamal, es verdad, y es la mejor decisión que he tomado en mi vida». El silencio que siguió fue tenso. Los otros soldados levantaron sus armas, apuntándolas hacia Farid. Pero Kamal levantó la mano, deteniéndolos. «Bajen las armas», ordenó. Luego se volvió hacia Farid. «Comandante, usted fue como un padre para mí. Me enseñó todo lo que sé. No puedo arrestarlo». Farid le puso una mano en el hombro. «Kamal, no necesitas arrestarme, pero sí necesitas escuchar lo que tengo que decirte, porque lo que me pasó puede cambiar tu vida también». Y ahí, hermanos, en el umbral de esa puerta, con 4 soldados talibanes armados escuchando, Farid compartió su testimonio. Les contó sobre Rashid, sobre las cadenas rotas, sobre la luz del cielo, sobre la voz de Dios, sobre su propia conversión y el cambio radical en su corazón. Habló durante 20 minutos sin interrupción. Los soldados no dijeron una palabra.
Cuando terminó, Kamal tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Comandante», dijo, «yo también tuve un sueño hace 3 meses. Soñé que un hombre vestido de blanco me decía, ven a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Desperté llorando y no entendí qué significaba, pero ahora creo que ese hombre era Jesús». Esa noche, los 5 soldados talibanes entraron a la casa, cerraron la puerta, y durante 4 horas Farid les enseñó el Evangelio. A las 2 de la madrugada del 16 de enero de 2022, los 5 soldados oraron para recibir a Cristo como su Salvador. Kamal se convirtió en uno de los evangelistas más valientes de Kabul. En los siguientes 6 meses, antes de que tuviera que huir también, llevó a 23 personas más a Cristo, incluyendo a 2 de sus hermanos y a su propia esposa. Hermanos, hoy es el 29 de diciembre de 2025. Han pasado más de 5 años desde aquella noche en Kandahar, cuando las cadenas se rompieron y la luz del cielo descendió. Rashid Ahmed ahora tiene 29 años. Vive en Alemania con su esposa Mariam y sus 2 hijos, Daniel de 3 años y Sara de 1 año. Trabaja como traductor para una organización que ayuda a refugiados afganos cristianos a establecerse en Europa. Cada semana, él predica en una iglesia de habla dari en Frankfurt, compartiendo su testimonio con nuevos creyentes. La cicatriz emocional de esa noche nunca lo dejó, pero tampoco la paz sobrenatural que sintió cuando Jesús lo sostuvo mientras era arrastrado. Me dijo hace un mes, en una llamada de video, hermano Elias, si tuviera que pasar por eso otra vez para ver a un solo talibán venir a Cristo, lo haría sin dudarlo. Farid Yusufzai tiene ahora 47 años. Después del incidente con Kamal en enero de 2022, tuvo que salir de Afganistán nuevamente. Ahora vive en Estambul, Turquía, donde lidera una iglesia de 340 miembros, la mayoría refugiados afganos e iraníes. Su iglesia se llama Cadenas Rotas, en memoria del milagro que cambió su vida. Farid ha escrito un libro en Dari titulado Del terrorismo a Cristo, donde documenta su testimonio completo. El libro ha sido traducido a 12 idiomas y ha sido usado por Dios para llevar a cientos de musulmanes a Cristo en todo el mundo. Hace 3 meses, en septiembre de 2025, Farid recibió una carta. Era de Bashir, el único miembro de su escuadra original que no se convirtió aquella noche en 2019. Bashir ahora tiene 50 años y está gravemente enfermo de cáncer de pulmón en etapa terminal. La carta decía, Comandante Farid, sé que no merezco pedirte esto después de haberte traicionado, pero estoy muriendo y no puedo morir sin conocer al Jesús que cambió tu vida. Por favor, ven. Farid voló a Pakistán, donde Bashir había huido años atrás. Pasó 2 semanas con él, compartiendo el Evangelio, leyéndole las Escrituras, orando con él. El 7 de octubre de 2025, Bashir oró para recibir a Cristo. Murió 11 días después, el 18 de octubre, exactamente 6 años después del milagro original. Sus últimas palabras fueron, veo la misma luz que vi aquella noche en Kandahar, y es hermosa. Hermanos, de los 25 que se convirtieron aquella noche del 17 de octubre de 2019, 3 han sido martirizados. Sus nombres eran Amir, de 22 años, ejecutado en marzo de 2021, Salim, de 28 años, ejecutado en agosto de 2021, y Nadia, una de las mujeres de la multitud, de 33 años, ejecutada en diciembre de 2021. Los otros 22 siguen vivos. 9 están en Afganistán, operando en secreto absoluto. 7 están en Pakistán, 4 en Irán, 2 en Turquía y 1, sorprendentemente, logró llegar a Canadá, donde ahora trabaja como ingeniero y lidera un ministerio entre la comunidad afgana en Toronto.
La iglesia clandestina que comenzó con 23 creyentes en Kandahar en 2019, ahora tiene más de 2.100 creyentes distribuidos en 47 células en todo Afganistán, Pakistán, Irán y las naciones del Golfo. Es una de las redes de iglesias de más rápido crecimiento en Medio Oriente. Y todo comenzó con un joven de 24 años que se atrevió a confesar el nombre de Cristo, con cadenas que se rompieron sobrenaturalmente y con una luz del cielo que cambió a los enemigos de Dios en sus hijos amados. Hermanos, quiero terminar este testimonio leyéndoles un pasaje de la Escritura que resume perfectamente lo que presenciamos aquella noche en Kandahar. Está en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. Es la historia de Sadrach, Mesach y Abednego cuando enfrentaron el horno de fuego ardiente. Dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Hermanos, esta es la fe que mueve montañas. Esta es la fe que rompe cadenas. Esta es la fe que hace que la luz del cielo descienda. Es una fe que dice: mi Dios puede librarme, pero incluso si no lo hace, yo no me rendiré. Rashid tuvo esa fe cuando confesó a Cristo sabiendo que podía morir. Farid tuvo esa fe cuando regresó a Afganistán sabiendo que podía ser ejecutado. Los 2.100 creyentes que hoy viven en secreto en países hostiles tienen esa fe cada día que eligen seguir a Jesús a pesar del peligro. Y hermanos, esta es la fe que Dios te está llamando a tener hoy. Quiero que hagas 3 cosas antes de cerrar este video. Primero, si nunca has entregado tu vida a Cristo, hazlo ahora mismo. No esperes a mañana. No esperes a estar en mejores condiciones. Ora conmigo ahora. Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te recibo como mi Señor y Salvador. Cambia mi vida. Amén. Si oraste esa oración, escribe en los comentarios: hoy entregué mi vida a Cristo. Quiero celebrar contigo este momento. Segundo, si ya eres cristiano pero has estado viviendo con miedo, con duda, con falta de fe, quiero que ores así: Señor Jesús, perdóname por haber dudado de tu poder. Tú eres el mismo Dios que rompió las cadenas de Rashid. Tú puedes romper las cadenas que me atan. Renuevo mi fe en ti hoy. Amén. Tercero, quiero que pienses en una persona específica en tu vida que necesita escuchar este testimonio. Alguien que está perdido, alguien que está sufriendo, alguien que necesita un milagro. Y quiero que compartas este video con esa persona ahora mismo. No lo dejes para después. Hazlo ahora, porque Dios puso a esa persona en tu mente en este momento por una razón. Hermanos, sé que este ha sido un testimonio largo, pero cada palabra era necesaria, cada detalle importaba, porque Dios no hace milagros pequeños. Dios hace milagros que transforman vidas, que cambian naciones, que reescriben destinos. Antes de despedirme, quiero orar por ti. Donde sea que estés viendo este video, quiero que cierres tus ojos por un momento. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante ti en este momento, intercediendo por cada persona que ha visto este testimonio. Señor, tú conoces sus luchas, conoces sus miedos, conoces las cadenas que los atan. Así como rompiste las cadenas alrededor de Rashid, rompe las cadenas de adicción, de enfermedad, de depresión, de pobreza, de desesperanza que atan a tus hijos en este momento. Así como enviaste tu luz del cielo sobre aquella calle en Kandahar,
Envía tu luz sobre cada situación oscura que enfrentan, así como convertiste al enemigo más feroz de tu iglesia en su defensor más apasionado. Convierte cada situación imposible en un testimonio de tu poder soberano. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Nos vemos en el próximo testimonio. Dios te bendiga.